Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a esta transmisión de la catequesis espiritual de cada semana. Nos hemos reunido para seguir tratando el tema de los dones y los carismas, ir profundizando cada vez más estas temáticas que son de relevancia en esta sección formativa que estamos llevando a cabo. Vamos pues a comenzar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios, como siempre. Sin embargo, les recuerdo antes suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho, e igualmente suscribirse a nuestros otros dos canales que tenemos preparados para ustedes, Creo, Señor, Yo Creo, donde compartimos toda la temática de orden doctrinal con un estilo apologético para la defensa de la fe. Y tenemos también otro canal, Misterio de Fe, donde estamos dando ahí nuestras catequesis sobre liturgia para aprender lo necesario en este campo y vivir mejor nuestras celebraciones. Igualmente tenemos nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, para que ustedes puedan seguirnos y compartir también el enlace de la página con sus amistades y familiares para que les ayuden en su proceso formativo. De todo esto siempre tienen información en la descripción de nuestro canal, de nuestro video. Ahí tienen los enlaces a las distintas redes que utilizamos. Muy bien, pongámonos pues en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te alabamos y glorificamos. Te damos infinitamente gracias por permitirnos reunirnos una vez más para continuar nuestro proceso formativo en este campo espiritual. Te pedimos, Señor, las luces, las gracias necesarias de tu Espíritu Santo, que nos dé discernimiento, que nos dé capacidad para entender, para que hagamos nuestras todas estas enseñanzas y podamos así aplicarlas a nuestra vida concreta para el bien de la comunidad cristiana y para nuestra salvación personal. Que la intercesión poderosa de la Santísima Siempre Virgen María, nuestra Madre, Reina y Señora, la de los santos, la de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para poder, Señor, en todo, honrarte y darte gloria. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sin nell'ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Ya las sesiones anteriores, de hecho 3 de las sesiones, hemos dedicado a dar una amplia introducción al tema de los dones y carismas para darnos cuenta de distintas cosas. Primero, que como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Nos hemos dado cuenta de que hay dones que ciertamente proceden de Dios, vienen de lo alto, pero también fuimos capaces a través de la lectura que nos compartía el padre Gabriele Amor en sus escritos, de darnos cuenta que hay dones que proceden de Satanás, que Satanás da a sus adeptos y con fines totalmente perversos. Pero también con la lectura que hacíamos de los escritos del padre Fortea, nos hemos dado cuenta de la existencia de poderes
de la mente, que le llaman también poderes, poderes paranormales o poderes mentales o poderes psíquicos. Y hacíamos una diferencia entre estas tres fuentes de, de, de estas capacidades extraordinarias. La fuente sobrenatural, donde ubicamos a Dios, donde ubicamos también la intercesión de los santos y de los ángeles. Una fuente maligna, ¿verdad?, que sería el demonio, sus aliados, y también una fuente natural, que hablaríamos del espíritu humano. Somos también seres espirituales y por ende, desde ese espíritu que tenemos, que Dios nos ha dado, pues también podemos desarrollar ciertas capacidades. Hacíamos en el último video una exhortación a evitar buscar el desarrollo de esas capacidades extraordinarias, especialmente cuando la tendencia a esa búsqueda y respuesta a la misma se encuentran a veces en cursos que da la nueva era o doctrinas extrañas a la fe, que al final de cuentas lo que hacen es abrir nuestra vida a la acción del demonio, que puede terminar incluso en algún momento en alguna endemonización, ¿verdad? Una posesión demoníaca. Entonces, que debíamos evitar todo eso. Todas estas tres cosas que les estoy mencionando están en los primeros 3 videos sobre el tema de los dones y carismas, esta larga introducción que ustedes pueden consultar en nuestros videos anteriores. Hoy vamos a ir aterrizando sobre el tema de los dones y carismas, hablando con más especificidad sobre ellos. ¿Qué son los dones? ¿Qué son los carismas? ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Pues no son los mismos. No son los mismos y tenemos que hablar de cada uno de ellos más que en singular del conjunto de esto, ¿verdad? El conjunto de dones, el conjunto de carismas, el conjunto de los frutos, para que tengamos nociones claras que nos permitan a nosotros comprender estos 3 grupos y poder situarnos en el contexto que aquí queremos desarrollar con especificación en el tema de los carismas, que es lo que más causa inquietud dentro de los grupos. Los grupos de oración, los grupos pastorales, distintos grupos. Entonces, ¿cuáles son los dones de Dios? Empezamos planteándonos esta pregunta. Ya hemos hablado un poco sobre estos temas mientras desarrollábamos toda la sección dedicada al discernimiento de espíritus. En uno de los capítulos sí tratamos esta temática, pero ahora la vamos a desglosar un poco más y vamos a profundizar un poco más. Por eso habrán cosas similares que para quienes ya vieron esa formación, pues le van a ser más sencillas de comprender. Y para quienes no lo han visto, pues también aquí les dará una amplitud del conocimiento y del contenido que les permitirá comprender muy bien lo que estamos planteando. ¿Cuáles son los dones de Dios? Principalmente el mayor don de Dios es Él mismo, que se nos ha dado en la persona de su Hijo y en el Espíritu Santo. Ese es el mayor don que nosotros como cristianos debemos ser conscientes que tenemos y que hemos recibido. El don de Dios que se nos da, más grande que el don de la misma vida, más grande que cualquier otro don existente para nosotros como don particular, es el don de Dios a sí mismo, el Dios que se nos ha querido dar, el Dios que se nos ha dado en Cristo Jesús, su Hijo, y en el Espíritu Santo también, su enviado, el Paráclito Consolador. Recordemos algunas citas para que esto nos dé luces, estas citas sobre lo que estamos diciendo. La cita de Juan 3:16, la de Juan 4:10 y la de Lucas 11:13. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios se da a sí mismo en la persona de su Hijo, por amor, por gracia, gratuitamente se da, se entrega. En la siguiente cita dice, Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te daría agua viva. El diálogo de Jesús con la samaritana. Si conocieras el don de Dios, Dios se da a sí mismo, Él es la fuente de todo bien para el hombre, la fuente de la vida, el agua es vida, la fuente de la vida verdadera es la vida que viene de Dios, que da el mismo Dios. Y la última cita, si pues ustedes siendo malos
saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El don del Espíritu Santo, el don sublime, la gracia que envía el Padre y el Hijo desde el cielo, el Paráclito Consolador. Vemos en estas tres citas que el mayor regalo que nosotros podemos tener es el don de Dios uno y trino, que por amor se entrega a nosotros. Es el mayor don que nosotros podemos tener. Por eso, evangelizar, ser misionero, se vuelve de la obra de caridad más excelente, más grande, porque les estamos comunicando el bien mayor a los demás. Bautizarnos, ser bautizados, ayudar a que otros se bauticen, es una obra de caridad grandísima, eminente, porque se le está dando el mayor don posible a aquella persona, el don de Dios. Solo pienso en los pobres protestantes, cuántos niños, cuántos jóvenes no tienen el don de Dios porque no están bautizados, por mucho que oren, por mucho que lean la Biblia, por mucho que vayan a un culto. No tienen a Dios porque no han sido bautizados por esta herejía que se ha metido en ellos, por esta práctica errada, por esta interpretación de piedad de la Sagrada Escritura. El mayor don que le podemos dar a alguien es el don de Dios. Por eso, qué triste es que hoy los cristianos no quieran hablar de Dios a las demás personas, les dé vergüenza, les dé pena hablar de Dios con un musulmán, con un protestante, con un budista. Prefieren callar y sentir que si hablan de Dios es ser ignorante. No, hermanos, el mayor don es Dios y comunicarlo a otros es la mayor obra de caridad que nosotros podemos hacer. Porque si esta gente no conoce a Dios, cualquier otro bien que nosotros hagamos va a ser un bien relativamente menor en comparación con el don mayor, el bien mayor, que es el don de Dios. Es en el Hijo, por el Espíritu Santo, que recibimos toda clase de bienes por parte de Dios, especialmente aquellos dones que nos ayudan en nuestra edificación espiritual y perfeccionamiento cristiano, para ser cada vez más perfectos como Dios es perfecto. Aquí estamos viendo para qué Dios se nos comunica, para qué nos va a comunicar sus dones, sus gracias, para que nosotros podamos ser perfectos como Dios es perfecto. Recuerden que este es el llamado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sean santos como yo, el Señor, soy santo, decía en el Antiguo Testamento. Y luego Jesús va a decirnos en el Nuevo Testamento, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Esta es la vocación universal. Después del don de la vida que Dios nos ha dado a todos, la vocación universal a la misión y a la santidad. Y dentro de esta vocación universal que todos somos llamados a completar y a responder, está esto, la vida de perfección, la vida de santidad. No es algo que podamos alcanzar por nuestra propia fuerza. Por mucho que el hombre haga, realice, se esfuerce en realizar, no puede alcanzar esta perfección sin la ayuda de Dios. Porque es hacer como Dios que hemos sido llamados. Y para ello necesitamos la gracia de Dios. Sin mí nada pueden hacer, nos decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 15, la parábola de la vid y los sarmientos. Sin mí nada pueden hacer. Entonces necesitamos de Él. Y Él se nos da para que podamos cumplir aquella vocación a la que Él mismo nos está llamando. Dios no nos va a pedir que realicemos algo para lo cual Él no nos ha capacitado. No nos va a pedir que hagamos algo que es imposible para nuestras capacidades. Sería un Dios cruel, un acto cruel. Si yo a un niño de 3 años le pido que me levante 3 quintales de cemento, no va a poder. Escapa a sus capacidades por su débil fuerza, por su minoría de edad, por su incapacidad intelectual, que en ese momento no le permitiría realizar operaciones que le hagan capaz de levantar esos quintales. Si a veces uno ya grande, adulto, le cuesta, cuánto nomás a un niño de 3 años, sería una petición cruel de parte mía exigirle a un niño de 3 años que realice un imposible. Lo mismo aplicamos para Dios. Sería una petición sumamente cruel de parte de Dios exigirnos o invitarnos o solicitarnos realizar algo para lo cual Él no nos ha capacitado. Pero si Él nos ha llamado a ser santos, a ser perfectos como Él
Él mismo nos provee la gracia necesaria, las herramientas, los medios necesarios para alcanzar ese fin, para alcanzar esa meta. Eso entendámoslo. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, define los dones de Dios de la siguiente manera. Esta es la definición que va a dar Santo Tomás. Son estados o cualidades creados por Dios que capacitan al hombre para seguir con gusto y facilidad los impulsos divinos de orden salvífico. Bien, capacitan al hombre. Dios le da al hombre los medios necesarios para tener la capacidad ¿de qué? De seguir con gusto y facilidad sus impulsos, porque son sus impulsos los que nos pueden permitir tener la guía necesaria para alcanzar lo que nos pide, para seguir con facilidad y con gusto los impulsos divinos, en orden a la salvación, ser salvo, convivir esa alegría, esa bienaventuranza, esa vida bienaventurada en la presencia de Dios. Y seguir con gusto y facilidad estos impulsos, porque va a haber una resistencia natural en el hombre, una resistencia que se presenta a causa del pecado original, que ha herido precisamente esta capacidad que antes teníamos de relacionarnos fácilmente con Dios, porque el pecado original pues ha sido esa ruptura de nuestra relación con Dios. Sobre todo, continúa Santo Tomás, para tomar la recta decisión en situaciones complicadas y oscuras, en medio de la confusión producida por las razones en pro y en contra. Entonces también estos dones dan luces, clarifican nuestra capacidad de discernir, nuestra capacidad intelectual, iluminan nuestros pensamientos para poder juzgar entre lo verdadero y lo falso e inclinan nuestra voluntad para poder optar entre lo bueno en vez de lo malo. Así de sencillo. Esta es la definición que da Santo Tomás de Aquino. Una definición maravillosa. Ahora, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Hablemos sobre los dones del Espíritu Santo. Recuerden que tenemos dones, frutos y carismas. Entonces vamos a ir hablando de estos tres grupos. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes que en el momento del bautismo recibimos al Espíritu Santo y recibimos del Espíritu Santo como semilla de estos dones que se van a desarrollar de forma plena en el momento de nuestra confirmación. Por eso en la oración que realiza el obispo o el delegado episcopal sobre los confirmandos es precisamente invocando al Espíritu Santo para que derrame sus 7 dones sobre aquellos que van a recibir el sacramento. Entonces, hablamos ahorita en específico de esos 7 dones. Estos serían entonces disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Disposiciones permanentes. Una vez que nosotros hemos recibido el sacramento de la confirmación, que es una marca indeleble en nosotros, que nadie nos la puede quitar, imprime en carácter el sacramento el sacramento de la confirmación imprime carácter en nuestra alma, un sello de Dios en nosotros, una señal de nuestro Señor, pero una señal, una gracia del Espíritu Santo que nos hace dóciles para seguir sus impulsos, para poder escuchar la voz de Dios, para realizar su voluntad, para poder obrar lo que ser cristiano significa en el mundo, para poder lograr en favor de la salvación de la alma. Entonces, disposiciones que permanecen en nosotros. Todo depende de cómo se abra uno a esta gracia particular del Espíritu Santo. Porque a veces el problema está en esto. Digo a veces porque habrá otras razones, pero a veces el problema está en esto, que uno se cierra a esa acción del Espíritu Santo. Sí, yo voy a recibir mi confirmación, pero lo vivo como una tradición, lo miro porque me llevaron mis padres, pero no hay esa disponibilidad del corazón, del alma, del todo el ser de la persona para
que esa gracia del Espíritu Santo actúa en la vida y por ende estos dones, aunque se reciben, quedan como inactivos en la vida de esa persona, quedan como inactivos. Entonces hay que abrirnos a la gracia, querido hermano. Esta definición que hemos dado la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1830. El regalo del Espíritu Santo, que es uno solo el Espíritu, se divide y especifica, por así decirlo, en los 7 dones. El desarrollo del único don total en sus dones parciales debe entenderse como la realización de un gran regalo en regalos individuales. Los 7 dones son como rayos de un mismo sol. Así lo podemos entender. Son como 7 rayos de un mismo sol. Todos vienen del mismo sol. La luz la produce Él, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien se nos da a nosotros. Pero son como pequeños regalos, un gran regalo en regalos individuales. Aquí el don de la sabiduría, aquí el don de la ciencia, y todos estamos llamados a desarrollar estos 7 dones. Los 7 dones del Espíritu Santo. No es que yo debo pedir solo el don de la sabiduría o yo debo pedir solo el don de la piedad. No, todo cristiano está llamado a pedir los 7 dones y a vivir la dinámica de esos 7 dones. ¿Por qué? Porque los 7 son un regalo en conjunto. Yo no puedo vivir uno sin vivir el otro. Tengo que vivirlos todos, tengo que asumirlos todos y aperturarme a todos ellos para poder alcanzar la gracia de la santificación. Porque estos dones del Espíritu Santo se dan en orden a la santificación de la persona, mi santificación personal. ¿Sí? Yo me abro a esta gracia, yo me estoy volviendo cada vez más santo en el ejercicio de esos dones, porque para eso me lo da el Espíritu Santo, es lo que leíamos anteriormente, para que yo pueda ser perfecto como el Padre de los cielos es perfecto. Los 7 dones del Espíritu Santo han sido explicados por los teólogos de varias maneras. Según la opinión de Santo Tomás, aceptada hoy por la mayoría de teólogos, los dones del Espíritu Santo son hábitos que capacitan al hombre para seguir rápida y fácilmente las iluminaciones e inspiraciones divinas. Es decir, para que el hombre pueda abrirse a la voluntad de Dios, al plan salvífico de Dios y obrar ese plan en su historia personal y en la historia de quienes lo rodean. Entonces, para eso, entonces me va santificando. El abrirme a la acción del Espíritu me va santificando. Por su origen divino y por su carácter esencial, condicionado por su origen, está el hombre siempre abierto a Dios. Siempre abierto a Dios. Potencia obediencial, la gracia, el poder de obedecer a Dios, aperturarse a Dios, que a veces nos cuesta. Entre más nos abrimos a esta fusión del Espíritu y a esos dones que se derramaron, más nosotros podemos resistir a nuestras bajas inclinaciones, más podemos resistir a estas tentaciones que se nos presentan, porque habrá más gusto en las cosas divinas que en las cosas del mundo, que en las cosas profanas, que en las cosas que me llevan a la perdición. Pero cuando nos cerramos a esta acción del Espíritu Santo, pues en vez de experimentar este gozo y gusto por las cosas divinas, lo experimento por las cosas del mundo. Entonces, cuidado con esto. Entonces, por su origen divino y por su carácter esencial, condicionado por su origen, está el hombre siempre abierto a Dios. Pero el hombre puede oponer resistencia a la acción divina. Puede poner resistencia, el hombre se puede cerrar de mente, de corazón, darle la espalda a Dios, negarse a vivir esto, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el hombre es libre, nunca olvidemos esto. Los dones del Espíritu Santo quebrantan esa resistencia a Dios, fundada en el orgullo del hombre. Causan tal afinidad con Dios y tal prontitud de corazón que la acción de Dios deja de ser entendida como algo extraño y peligroso y empieza a sentirse como algo dichoso e íntimo que la voluntad humana acepta con gusto y alegría. Miren, para alguien que no se abre a la gracia de Dios, hacer la voluntad de Dios es difícil. Dice, ay, pero
qué imposible es hacer la voluntad de Dios, con estos mandamientos que son puras restricciones, con estas órdenes que da la iglesia, que esto tenemos que hacer, que esto no. Sentimos como que incluso una cierta aversión por las cosas de Dios, sentimos una fatiga en el caminar cristiano, sentimos de repente que la carga es pesada, que sale más fácil ser mundano que ser cristiano. ¿Por qué? Estamos cerrados a esa gracia de Dios. Cuando nosotros logramos abrirnos a la gracia del Señor, cuando en nuestra vida le invocamos al Espíritu Santo continuamente, oramos continuamente, le pedimos que estos dones empiecen a cumplir su función en nuestra vida, le pedimos que renueve esa fusión de gracia que hizo en el bautismo y en el momento de nuestra confirmación. El Espíritu Santo no se resiste a la voz de alguien que esté enamorado de Dios, de alguien que busca a Dios, porque dice la Escritura, me dejaré encontrar de quienes me buscan. Entonces, la vida de fe se nos vuelve más fácil, se nos vuelve más gustosa y empezamos a estudiar más nuestra fe, a descubrir más cosas de nuestra fe y queremos vivirla más, queremos practicarla más, queremos comunicarla más. Se abre todo ese mundo de gracia, se nos abre por delante. Cuando no es así, la soberbia del hombre resiste, la soberbia del hombre pone traba, la soberbia del hombre dice no. Y nos alejamos de Dios. Los 7 dones del Espíritu conceden una fina sensibilidad para lo divino, un fino oído para la voz de Dios y un sensible tacto para la mano divina que nos coge y quiere llevarnos. Es decir, el alma, el hombre, el espíritu se vuelve un espíritu dócil. El hombre se vuelve dócil a Dios y un hombre dócil es conducido por él. Y ahí donde Dios conduce, puede haber peligros, sí, peligros por el mundo que acecha, pero Dios hace resultar victorioso al hombre. Dios da la victoria sobre esos peligros. Dios te lleva al fin real al que debemos ir, hasta la meta que el hombre tiene que alcanzar. La docilidad, la escucha de la voz de Dios permite al hombre tener una guía segura en la toma de decisiones, en la vida práctica como cristiano, insertado en el mundo, en estas realidades terrenas. Es decir, todo esto lo da el Espíritu Santo a través de sus dones. Quien está pertrechado de los dones del Espíritu es capaz de cumplir sin resistencia la acción divina. Y esto nos lo deja ver claramente Jesucristo en el acontecimiento del bautismo, cuando se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre él, que sabemos que todo esto tiene un sentido profundo y eminentemente simbólico y catequético, porque al ser Dios, el Espíritu Santo está en él. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios único y verdadero. El Espíritu Santo está en él desde el principio, fue concebido por gracia del Espíritu Santo. Pero al pasar esto del bautismo y venir el Espíritu Santo sobre él, da una enseñanza, transmite una enseñanza. ¿Por qué? Después de esa acción específica es que comienza su vida pública, es que se inserta en el desierto, es tentado, vence las tentaciones y empieza a transmitir el evangelio. Y comienza con la lectura del profeta Isaías en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado para proclamar. Entonces, Jesús nos muestra que cuando recibimos el Espíritu Santo, se nos da esta gracia, se nos capacita para cumplir la voluntad del Padre. Él me ha enviado, yo vengo aquí estoy, Él me envió, yo vine. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado, aquí estoy yo. Entonces, esta es una gran enseñanza de Jesús para nosotros. Su propia conducta orgullosa, la del hombre, pasa a segundo término. Es impulsado por el Espíritu Santo y no por su voluntad soberana y egoísta. Los dones del Espíritu Santo, por tanto, están al servicio de la vida de la persona que los tiene y del crecimiento de la comunidad en el conocimiento y el amor de Cristo en medio de los cambios de las épocas históricas. Entonces, quien tiene estos dones, se abre la gracia, pero también mueve, arrastra a la gente a amar a Cristo, a conocer a Cristo. Eso es fundamental. Entonces, estos dones son los que nosotros debemos anhelar en primer lugar. Sin estos dones no podemos alcanzar la santidad.
Esta es la gran diferencia con los carismas. Tener carisma no es signo de ser santo, pero abrirse a los dones del Espíritu Santo, a estas gracias que se me dan en el sacramento del bautismo y la confirmación, donde se recibe la gracia santificante, sí me ayuda a ser santo. Sí me convierte en santo, sí me lleva a esa perfección a la que debemos aspirar, la que Cristo anhela ver en nosotros y a la que Él nos ha invitado de parte del Padre. Entonces, esto no lo hacen los carismas de suyo. Es decir, los carismas sí se pueden poner al servicio de la santificación personal, pero no es su fin primero. Mientras que el fin primero de los dones del Espíritu Santo sí es esta, la santificación de la persona, el crecimiento en el amor a Dios y su conocimiento. Entonces, debemos anhelar sobre todo esto. Hay gente en los grupos que anda anhelando hablar en lenguas, tener visiones, tener profecía, pero no viven estos dones del Espíritu Santo, no se abren a la gracia de Dios, no piden el don de piedad, no piden el don de entendimiento, andan pidiendo hablar en lenguas, sacar demonios y no sé cuántas otras cosas, pero esto no lo piden. Ahí vemos que la intención que tienen estas personas está desviada del fin real de los carismas, de pedir los carismas, que es el servicio a los demás. Y la intención únicamente es ser protagonista, exhibirse, decir, mírenme, yo puedo hacer esto, mírenme, yo hablo en lengua, mírenme, yo impongo manos y saco demonios. Entonces, el fin es la exhibición. El fin es que la gente te busque, atraer las miradas y los aplausos. Entonces, ahí no le estás dando gloria a Dios. No le está dando gloria a Dios. Si tu fin primero no es crecer en esta comunicación y relación con el Espíritu Santo, si tu fin primero no es abrirte a estos dones del Espíritu Santo y cultivarlos en tu vida, entonces el resto de cosas que estés pidiendo a Dios, de estos carismas y estas otras cosas, está desviado en su sentido, está desviado en su trasfondo, está desviado en su intención. Entonces, apuntemos en primer lugar a estos dones, queridos. Apuntemos en primer lugar a estos dones. Y cuando ya los estemos viviendo, lo demás vendrá por añadidura, se los puedo asegurar. ¿Cuáles son entonces los dones del Espíritu Santo? Hemos dicho qué son. Ahora, ¿cuáles son? Simplemente nominémoslos de forma rapidita. Si el Espíritu mismo es el don de Dios a los hombres, los 7 dones aparecen como consecuencias y manifestaciones del don salvífico fundamental. El don de Cristo, el don de Dios, el don de la redención. Son consecuencias. Los 7 dones, nos va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1831, los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Son los 7 dones que todos nosotros debemos recordar porque se nos enseña esto en Catecismo de Primera Comunión. Se nos vuelve a tocar el tema y se nos habla de forma más amplia en la catequesis para el sacramento de la confirmación. Todos deberíamos saberlo. Lamentablemente, a veces me ha tocado predicar en parroquias o en retiros y pregunto cuestiones básicas de fe, los 10 mandamientos, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo y no me saben responder ni siquiera el nombre de uno. Y eso me preocupa, porque si no conocemos ni siquiera el nombre, si no sabemos ni siquiera cuáles son, ¿cómo lo vamos a poder vivir? Recuerden lo que digo siempre en mi programa de Creo Señor, yo creo. Nadie ama lo que no conoce. Si no conocemos, no podemos amar, no podemos cultivar, no podemos crecer en estos dones. Esos son los 7 dones. Ustedes por su parte pueden profundizar en cada uno de ellos, qué es el don de ciencia, qué es el don de sabiduría, para que vayan conociéndolos y los vayan diferenciando sobre todo de los carismas, porque va a haber carismas similares, hay carismas de sabiduría y hay carismas de ciencia también, pero estos carismas tienen relación con los dones de ciencia y sabiduría, pero son diferentes, tienen ciertas diferencias, ¿verdad? Muchas cosas en común, pero también ciertas diferencias. Entonces, les toca a ustedes también ampliar un poco más este conocimiento. Pueden entrar ahí mismo en el Catecismo de la Iglesia. Hay varias páginas católicas, CatholicNet, Aletheia, ahí también Así Prensa, donde encontrarán información sobre los dones del Espíritu Santo para que profundicen en ellos, ¿verdad? Porque ya les toca a ustedes como parte de su formación doctrinal muy personal el ampliar su conocimiento en este campo. Aquí lo que nos estamos haciendo sobre todo es remitirnos
a estos conceptos generales para poder establecer la diferencia entre dones, frutos y carisma, y así profundizar en el tema luego de los carismas con ya un conocimiento como sustrato necesario para hablar de ellos. Estos dones pertenecen en plenitud a Cristo, el Hijo de David. Los tiene Él, ¿verdad? Podemos confrontar esta lista de dones con Isaías 11, 1, 2. Completan estos dones y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. ¿Ya vieron por qué es necesario estos dones para la santificación? ¿Qué me hace ser santo a mí? ¿Qué me ayuda a ser santo? Cuando canonizan a alguien ahí en el Vaticano o donde el Papa delegue con un cardenal la celebración de una canonización o incluso una beatificación, ¿cuáles razones dan? Las virtudes heroicas de estas personas. La virtud de la fe vivida de forma heroica, las virtudes de forma heroica manifestadas en la vida cotidiana. Se habla de las virtudes, lo que me ayuda a manifestarme como santo son las virtudes en mí. Pues las virtudes se ven sostenidas y completadas por los dones del Espíritu Santo. Entonces, para que yo pueda ser una persona virtuosa, necesito de los dones del Espíritu Santo. Sin estos dones, sin la vivencia de estos dones, si los mantengo inactivos en mí, que los he recibido ya en mi bautismo y mi confirma, entonces estas virtudes no crecen. Se me hace imposible ser virtuoso. Y si no soy virtuoso, por contraste, entonces, ¿qué soy? Soy una persona que manifiesta una cantidad de efectos inmensos, inmensa cantidad de efectos. Entonces, ahí está la razón de por qué muchos cristianos no pueden vivir con coherencia su vida de fe, no pueden poner en práctica su vida de fe. ¿Por qué tantos defectos en la vida de esas personas? Porque no hay virtudes. ¿Y por qué no hay tantas virtudes? Porque no tienen lo que los sostienen, las que las hacen crecer, las que las perfeccionan, las que las impulsan, que son los dones. Eso es Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está todo esto. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1831. Recuerden, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas, algo que se nos ha estado repitiendo de cajón. Los dones, la gracia de Dios nos ayudan a que podamos obedecer con prontitud las inspiraciones divinas, es decir, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahí donde estemos y haciendo lo que tengamos que hacer, haremos la voluntad de Dios. Entonces, esos serían los dones del Espíritu Santo, propiamente dicho, ¿verdad? Por antonomasia son 7 los dones del Espíritu Santo. Ya los hemos mencionado. Después hablaremos de los carismas, que a veces suelen llamársele dones también. Pero en cuanto a la raíz, del sentido charis, gracia, algo dado gratuitamente, igual que los dones del Espíritu Santo son pura gracia, dado gratuitamente, solo que este será una gracias gratis date, los carismas, mientras que estos son la gracia de Dios que se derrama en nosotros en esta septiforma, en esta forma de 7 dones que se dan al alma. Miremos un segundo grupo, el grupo de los frutos. ¿Qué y cuáles son los frutos del Espíritu Santo en la vida de las personas, en la vida de los cristianos? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1832, es decir, en el siguiente al que hemos estado mencionando, los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Son primicias, lo primero, para saborear ya el cielo. Lo crea en nosotros el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos aperturamos, nos abrimos a la gracia del Espíritu en nuestra vida, cuando nos abrimos a la dinámica de los 7 dones, se va produciendo como una consecuencia necesaria en la vida de las personas estas perfecciones que serán los frutos del Espíritu Santo. La tradición de la Iglesia enumera 12, siguiendo sobre todo el famoso escrito de San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23. ¿Sí? Todo esto tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Por si algún protestante nos está viendo o nos llega a ver en algún momento, todo esto tiene fundamento bíblico, no es invento de la Iglesia sacado de la manga. Ahí está en la Escritura. La tradición de la Iglesia enumera 12. Estos serán la caridad, el gozo, el verdadero gozo de Dios, no el gozo mundano, la alegría pasajera del mundo, no. La paz,
La paz verdadera, cuando el Espíritu Santo mora en alguien, la paz se produce como fruto necesario. Esa paz no te la arrebata nada ni nadie, ninguna circunstancia, por más dolorosa, por más grande que sea, por más difícil que sea, no te pueden arrebatar la paz que se produce como fruto necesario de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. La paciencia. ¿A cuánto les hace falta mucho la paciencia? Pero no se produce en la vida de esa persona porque no está actuando el Espíritu Santo con libertad en la vida de ese hermano, esa hermana. La longanimidad, esta capacidad de poder darse a los demás, de poder ser servicial y compartir. La bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Son los 12 frutos que produce el Espíritu Santo en la vida de aquel que se abre a su dinámica de acción interior. Entonces, si anhelamos los 7 dones, los vivimos, los cultivamos, aparecerán estos frutos. Se producirán en nuestra vida estos frutos. Ahí vamos camino a la santidad. Ser santo como Dios es santo. Podremos disfrutarle a Él en esa visión bienaventurada. Ser santo como Dios es santo. Entonces estos frutos que se producen en mí ya son un anticipo de la gloria del cielo. Ya son un anticipo de la vida bienaventurada. Se puede experimentar la vida del cielo aquí en la tierra. De esa forma. Se puede experimentar, aunque no de forma plena será después, pero sí lo experimentamos. La Eucaristía, que es el cielo en la tierra, yo no lo experimento con gozo, con paz, con esa alegría, con ese disfrute, porque no tengo esta apertura a la acción del Espíritu Santo. Entonces, aunque sea el cielo en la tierra, yo no lo puedo experimentar así porque me falta esto, me falta Dios en mi interior. Muy bien, ya hemos hablado del primer grupo, los dones, segundo grupo, los frutos. Vamos al tercer grupo, que es lo que nos interesa sobre todo en este bloque formativo. ¿Qué son los carismas? ¿Qué son los carismas? Los carismas son las gracias espirituales y aptitudes conferidas a cada cristiano para desarrollar su labor en la iglesia. Como se fijan, tienen un orden eminentemente comunitario, de servicio a la comunidad y de cumplimiento de mi función en la iglesia. Es decir, me ayudan los carismas también a cumplir mi vocación en la iglesia. Si yo soy sacerdote, pues a cumplir como sacerdote. Si soy esposo, para que pueda cumplir mi función como esposo. Si soy catequista, si soy miembro de X pastoral, pues los carismas me permiten a mí cumplir mi labor en la iglesia, realizar mi vocación en la iglesia. Son una ayuda para esa realización. Cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 7, nos dirá San Pablo. ¿Verdad? Cada quien tiene de Dios su gracia particular. O sea, veremos personas, como en la vida de los santos, que tendrán múltiples carismas, múltiples carismas. Hay unos que tienen tantos carismas que impresionan la cantidad de milagros y de favores que realiza Dios a la comunidad cristiana por medio de ellos, como San Antonio de Padua, por ejemplo. Sí, los carismas. Habrán personas que tendrán solo uno. Ya tener uno es bastante y una gran responsabilidad, créanlo. Pero bueno, se da en este orden de servir a la comunidad. Los primeros, los 7, en orden a la santificación personal. Los segundos, en orden al servicio de la comunidad, y en cuanto que podamos servir a la comunidad como se debe, pues ahí nos vamos santificando. En el sentido más estrecho, carisma es la palabra teológica que denota las gracias dadas a individuos cristianos para el bien de otros. Así podemos definir carisma. Las gracias dadas a individuos cristianos para el bien de los demás. Entonces no es para que yo saque provecho y explote ese carisma para hacerme rico, para tener un puesto en la iglesia, para llamar la atención. No, ten orden al bien mayor de las almas, al bien de la comunidad cristiana. Comúnmente a estos carismas suele llamársele dones también.
Los dones y frutos del Espíritu Santo, siendo dados para la santificación personal, no deben ser enumerados entre los carismas. Son dos cuestiones distintas. Aquellos son gracias permanentes, estos son gracias que no necesariamente son permanentes. Los dos son gracias dados por Dios con funciones diferentes y por eso necesitamos diferenciarlo de este modo. Dones, los 7 que hemos numerado, carisma, los que vamos a nombrar ahora o de los que estamos hablando en este momento. Los dones extraordinarios que puede conceder Dios son muchísimos y muy variados. Los tratados de místicas traen largas listas, algunos tan inusuales como la capacidad de reconocer si algo está bendecido o no, si un objeto ya recibió la bendición del sacerdote. Es que hay un cambio que tal vez no es perceptible al ojo humano, pero hay un cambio real en aquellos objetos que son bendecidos, en el agua que es bendecida. Por eso en los exorcismos, si un sacerdote rocía cualquier agua al poseso, pues ni le va a hacer cosquillas, se va a reír. Pero cuando cae agua bendita sobre el cuerpo del poseso hasta que se revuelca, hay algo diferente en los objetos bendecidos que no son capaces de percibir nuestros ojos humanos. Y como a veces no somos capaces de percibirlo, no tomamos en serio las bendiciones del sacerdote, no tomamos en serio y con respeto los objetos bendecidos, las imágenes sagradas, los sacramentales. No, pero sí hay un cambio, que hay un carisma que permite reconocer cuando un objeto está bendecido y cuando no. Se le llama hieronosis, conocimiento de lo santo, hieronosis. Entonces, una persona que tiene este carisma es capaz de percibir si esta agua que está acá está bendecida o no está bendecida. Si yo me estoy tomando agua común de la llave o me estoy tomando yo un vaso de agua bendita, ¿verdad? Con agua bendita. Entonces, son capaces de percibirlo. Otro don inusual, otra característica, perdón, otro carisma inusual que es mencionado en estas listas de los escritos místicos es el carisma de la inedia. Inedia, ¿verdad? Capacidad de vivir sin comer. Hay grandes santos también, o varios santos que han tenido este carisma admirable. Entre ellos yo siempre menciono uno que conozco bastante, Luisa Picarreta. Luisa Picarreta, creo que fueron alrededor de 30, 40 años, que mientras vivió su postración en cama, manifestaba este carisma. Únicamente vivía de la comunión eucarística. Le daban la Eucaristía y ella así se mantenía. No comía nada más que la sagrada hostia, el sagrado, el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sangre, alma y divinidad que le daban a comer. Sin embargo, en los grupos de oración, los dones que se suelen dar en mayor o menor medida son los famosos 9 carismas de los que habla San Pablo en su primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4, 9, 28, 30 y 31. Ahí vienen enumerados estos 9 carismas de San Pablo, ¿verdad? Que menciona él. El carisma de la sabiduría, que en este caso, en diferencia con el don de la sabiduría, sería este carisma alguna perfección o comprensión profunda que conmueve fuertemente los corazones de aquellos que la oyen, es decir, un conocimiento específico de algo, ¿verdad? Y cuando es pronunciado, cuando es dicho, comunicado, conmueve el corazón de sus oyentes. También el don de ciencia o carisma de ciencia, diferente del don de ciencia, de estos 7 dones, que en este caso, este carisma de ciencia sería una revelación sobrenatural de un hecho que no se podría conocer por cuenta propia y que Dios sí lo permite. Hay santos que han tenido este carisma de ciencia infusa, se llaman. Que ellos, sin haber estudiado teología ni nada, ser muy humildes, Dios les permitió un conocimiento de las cosas de la fe increíble. La misma Luisa Picarreta que les he mencionado, una mujer que hasta cierto punto no tenía grandes estudios ni nada que ver, y sin embargo en los escritos que ella tiene sobre la divina voluntad, por ejemplo, llega a unas profundidades teológicas que a muchos teólogos de su época abrumaban. Entonces, ¿por qué? Por este carisma, el carisma de ciencia.
También está el carisma de discernimiento de espíritus, el carisma de hacer milagros, el carisma de sanación, de fe, de profecía, el de lenguas e interpretación de las lenguas. Todo esto vienen enumerados en Primera de Corintios capítulo 12, en los versículos que ya hemos mencionado. Hay diversidad de carisma, nos va a decir también San Pablo. Hay diversidad de carisma. Aquí vamos a leer solo unos cuantos versículos de este capítulo 12. Pero el Espíritu es el mismo, un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Si son carismas auténticos, solo pueden tener una procedencia, el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, difícilmente podemos hablar que lo que se manifieste en él sea un carisma proveniente del Espíritu Santo. Estas personas en estas sectas protestantes que reniegan de Dios, que no creen en la Trinidad, que no creen que Jesús es Dios, que tienen todas estas doctrinas erradas, que han apostatado de la fe hasta cierto punto, que se han vuelto anticristo, como dice la carta de Juan, porque eran de los nuestros y se han separado de los nuestros. Difícilmente puedo hablar yo que están aperturados a la gracia del Espíritu Santo y que lo que vemos a veces en estos teleshows que hacen por ahí sean milagros o sean carismas del Espíritu Santo los que estén actuando ahí. Sospecho más de que como han sido personas que atacan a la iglesia, que es cuerpo místico de Cristo, que están contra Cristo, que son anticristo, llamados así por la misma escritura, sean más dones del demonio los que estén actuando en ellos. ¿Para qué? ¿Para qué lo prestaría el demonio? Para confundir a las personas y pensar, ve, ahí hay poder, y como hay poder, sí, son cristianos, son de Dios, y se van para allá y el demonio los arrastra a la herejía, al engaño, al error, a la condenación eterna en muchos casos. Cuidado, cuidado. Aquí, hablándolo así directamente. Hay diversidad de carisma, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Para provecho común. Carisma para provecho común. Porque a uno se le da por el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe en el mismo espíritu, a otro carismas de curaciones en el único espíritu, a otro poder de milagros, a otro de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas y a otro el don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Si ustedes se fijan, San Pablo recalcaba mucho esto, pero del mismo espíritu, de un único espíritu, precisamente para remarcar la unidad que debe haber entre los cristianos, la unidad de la iglesia. Ya en la carta de los Efesios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, un solo Dios y Padre de todos. Unidad en la comunidad y en la diversidad. Esto es algo que no debemos obviar. Entonces San Pablo nunca está hablando de iglesias divididas y de distintos espíritus. Habla de un mismo espíritu que anima a un mismo cuerpo, un único cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, como lo dirá en la carta a los Corintios. Miremos otra cita también de los Corintios, la segunda parte del 28 al 31, porque esto que hemos leído 1 Corintios 12 del 4 al 11. Ahora vamos a leer 1 Corintios 12 del 28 al 31. Y así los puso Dios en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. No en las iglesias, en la pentecostal, en la bautista, en la adventista. En la iglesia, la única que Cristo fundó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la única iglesia. Primeramente, los puso a unos como apóstoles. En segundo lugar, a otros como profetas. En tercero, como maestro, luego los que hacen milagros, luego el don de curación, luego los de asistencia, de gobierno, de diversidad de lengua. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos son maestros? ¿O todos tienen poder de milagros? ¿Todos con carisma de curaciones? ¿Hablan todas las lenguas? ¿Todos la interpretan? Aspirad a los carismas superiores, dice San Pablo, 1 Corintios 12, 28, 31, repito. Entonces, aquí estamos viendo que estos carismas también hablan de funciones y carismas.
Significa que hay carismas que van a asistir a ciertas funciones para que éstas puedan cumplirse. Como ya hemos mencionado en la definición que estábamos dando, ayudan al desarrollo, ¿verdad? Al desarrollo de la labor que me corresponde en la iglesia. A los apóstoles, a los profesores, ¿verdad? A los maestros, les va a dar la ayuda de ciertos carismas también. Miremos por fin, bueno, continuemos acá. En Primera de Corintios, los dones del Espíritu Santo son entendidos eclesiológicamente como formas de expresión del cuerpo místico de Cristo, el único cuerpo de Cristo, y como ayudas para su edificación. Así son entendidos los carismas. Por eso es inaudito pensar que el Espíritu Santo va a andar derramando todos estos carismas al montón de herejes que han negado a Cristo, que se han separado de la iglesia, porque no están edificando la iglesia de Cristo. Yo por eso, yo no le creo a un pastor protestante, aunque lo esté viendo frente a mis ojos, que está haciendo una supuesta curación. Ya no le creo. No el hecho de que aquella curación no pueda ser real, sino el hecho de que ese carisma procede de Dios, porque con todo este conocimiento que ahora tenemos, sabemos que aunque aquello se obre frente a nuestros ojos, no es suficiente razón para decir que viene de Dios. Porque hay que discernir luego, hay que juzgar si aquello que se está obrando viene de Dios o viene del diablo y cuál es el sentido que aquello persigue. A ver, si lo está haciendo un protestante, un pastor protestante que está buscando adeptos a su iglesia en esas famosas noches de milagro, en esas famosas que hacen ahí campañas evangelísticas, yo voy a dudar de que es el Espíritu Santo el que está obrando eso, porque jamás el Espíritu Santo de Dios va a llevar a una persona al error, porque es el Espíritu de la verdad. Jamás el Espíritu Santo va a sacar a alguien de la iglesia de Cristo, porque Él en el bautismo ha unido a esta persona al cuerpo místico de Cristo. Es ilógico pensar que esos carismas, entre comillas, esos poderes de milagro y de sanación de lenguas y de no sé cuántas otras cosas, puedan venir del Espíritu Santo. Para que ustedes no le anden dando crédito a esas cosas, para que no le den a todo con el dedo y no digan, ay, qué bonito, mira la iglesia pentecostal, cómo hablan en lengua, cómo se revuelcan en el suelo como cucarachas fumigadas, ahí está el Espíritu Santo. No, hermanos, no se dejen impresionar por esas cosas. No es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Espíritu será, pero el Espíritu Santo no. Espíritu será, al saber Dios quiere. ¿Cuál espíritu? Pero el Espíritu Santo no, porque el Espíritu Santo actúa en pro de la edificación de la iglesia, en pro de la edificación de la iglesia. Por eso aquí remarco lo que hemos dicho. En Primera de Corintios, los dones del Espíritu Santo son entendidos eclesiológicamente como forma de expresión del cuerpo único de Cristo y como ayuda para su edificación. Así de sencillo. Nada más podemos decir ahí. No hay que buscarle tres patas al gato, hermano. Entendamos las cosas como debemos entenderlas y punto. Estos dones extraordinarios fueron predichos ya por el profeta Joel. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Recuerden, Joel 3, ¿verdad? Joel capítulo 3, versículos del 1 al 3. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, en la sangre, en el fuego, en las columnas de humo. Joel 3:1-3. Estos dones los prometió a los creyentes Cristo. Cristo nos prometió estos dones a los creyentes. Por eso vemos Marcos 16, 17, 18. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, sanarán enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. La profecía de Joel, la promesa de Dios a través de Joel, se ve cumplida en Cristo Jesús, que la transmite a sus seguidores, que le dé este poder, que le dé estas capacidades, que le dé esta gracia a sus seguidores, a sus discípulos. Nosotros somos ese pueblo nuevo. Nosotros somos en quienes se ve cumplido estas palabras de Dios. Somos aquellos hijos, somos aquellos siervos en los que se está derramando el Espíritu Santo, en los que la gracia de Dios actúa. Nosotros, la iglesia. La promesa del Señor fue realizada el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 4.
ese día descendió el Espíritu Santo y todas estas capacidades sobrenaturales se derramaron sobre los apóstoles y se comunicaron a la iglesia, porque los apóstoles bautizaban e imponían las manos con el poder de Cristo, y quienes recibían esta imposición de manos hablaban, profetizaban. Ya lo vemos allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6, profetizaban. Tenemos que estar claros de esto, queridos hermanos. Es acción de Dios. Muy bien. Con esto hemos dado una introducción general a la parte de la diferencia entre los dones, entre los carismas y las virtudes. Ya estamos hablando propiamente dicho del tema de dones y carismas. El próximo día, en el próximo encuentro, vamos a empezar a hablar de los distintos carismas, los carismas dados para la vida interna de la iglesia, los carismas que promueven el desarrollo externo de la iglesia, y luego vamos a entrar ya de lleno a la parte del libro del Padre Fortea, Un Dios Misterioso, donde toca el tema de los dones y carismas, para que aterricemos en el contenido que nos hemos propuesto abordar, ¿verdad? Para que esto lo tengamos muy presente. Muy bien, queridos hermanos, les invito a suscribirse a este canal, Santos de Vocera, activar la campana de notificaciones, igualmente a nuestros otros dos canales, Creo Señor Yo Creo y Misterio de Fe, visitarnos en Facebook, @WalterFajardo20, recordando que toda esta información la tiene siempre en la descripción de cada capítulo, de cada video, así que ustedes pueden acceder a través de ello, de los enlaces que les hemos puesto ahí, a nuestras distintas redes. Muy bien. Queremos ahora abrir los micrófonos para que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, pues puedan hacerla, puedan preguntarlo, o alguna reflexión que quieran compartirnos respecto a esto de los dones y carismas, pues me gustaría escucharlos a ustedes, queridos hermanos. Me gustaría oírlos. Entonces, si alguien de los que está conectado en YouTube también en el en vivo quiere hacer un comentario, lo pone en la cajita de los comentarios, y aquí nuestra hermana Fer le va a dar lectura también para que podamos compartir su sentir. Hermana Fer, ¿hay algún comentario ya en YouTube? Sí, solamente Pati Jen comenta, gracias, Padre Walter. Ok, hermana Patti, siempre un gusto que nos pueda seguir a través de esa plataforma. Siempre está conectada, siempre está pendiente. Me alegra que se esté formando, que Dios la siga bendiciendo y que todos estos temas les sean de mucha utilidad. Muy bien. ¿Hay alguien conectado acá en Zoom que quiera hacer alguna pregunta? Solo activan su micrófono, nos dicen su nombre y de qué parte nos llaman para poder responderles o escuchar su comentario. Yo, hermano, Alicia de la Ciudad de México. Hermana Alicia de México, claro que sí, hermana, le escuchamos. Le pregunto si cada quien va a buscar la información de cada carisma, de cada don, de todo lo que nos acaba de explicar, darnos los nombres. Cada quien vamos a ampliar nuestra información por su lado, ¿o cómo? Sí, la parte de los dones, por ejemplo, que es cosa que ya vimos en el catecismo de la iglesia cuando estábamos en comunión, en confirmación, se nos explicó en qué consiste el don de entendimiento, en qué consiste el don de sabiduría. Esos 7 dones están al alcance, ¿verdad?, de todos nosotros en el catecismo de la iglesia. Lo tenemos también en las páginas que he mencionado, Aleteia, Asiprensa, en Catholic Link también nos podemos encontrar. Vamos a ver si les dejo ahí un link en la descripción del video para que puedan ir y nutrirse más. Ahí lo pueden ampliar, porque si no sería ya como estar dando la catequesis de confirma. Vamos a hablar de dones. Lo que quiero yo más bien... El catecismo católico, el grande. Sí, el catecismo grande, ¿verdad? Ahí puede buscar sobre los dones y los carismas, ahí en el numeral que hemos mencionado, 1831. Pero la cuestión de los carismas como tales, aquí los vamos a abordar. Vamos a hablar del carisma de lengua, de profecías, que son como los carismas que más llaman la atención. Vamos a tocar esos puntos. Eso sí, acá lo vamos a hacer porque es lo que trato de hacer, como despejar un poco las dudas en ese ámbito. Pero como lo demás ya es cuestión de doctrina, que está fija, que la iglesia lo aborda así de lleno, ya ahí está, solo lo podemos buscar y leer.
Pero esto, como hay tantas opiniones por todos lados y hay cosas de unas páginas protestantes y hay otras cosas así raras, entonces mejor los tocamos acá para aclarar las dudas sobre los carismas. Pero lo que son los frutos y los dones es cuestión de doctrina que está ahí fácil de leer. Sí. Pero le voy a dejar un enlace para que lo consulten. Muchas gracias, hermana. Claro que sí, hermana Alicia, estamos para eso, para servirle. Sí. Creo que había un comentario, hermana Fera Jenson, si nos lo puede leer, por favor. Sí, Elizabeth Mendoza comenta, buenas noches, hermano. Qué importante saber la diferencia entre dones y carismas. Qué equivocada estaba acerca de ello. Le agradezco mucho que nos dé esta evangelización y también qué importante es saber las gracias que recibimos en el bautismo y que desafortunadamente no sabemos valorar y o aprovechar para estar más cerca y no desviarnos tanto en el camino. Sí. Pues gracias, hermana Elizabeth, por su comentario y me alegra que lo haya hecho, que nos comente esto, porque sí, yo sé que hay muchos que están confundidos en esta temática, que a veces no conocen esta diferencia entre estos tres grupos y que tienden a confundirlos y los ponen incluso en igualdad. Nunca va a ser lo mismo los dones del Espíritu Santo que los carismas del Espíritu Santo. Como les digo, lo mayor, como decía San Pablo, aspiren a los dones mayores. Lo mayor es lo que debemos aspirar es al don mismo de Dios, al don del Espíritu Santo que se nos da de esas 7 formas, la forma de los dones que hemos mencionado. ¿Y por qué a ellos? Porque son los que nos llevan al cielo, nos conducen a la patria eterna, nos santifican, nos asemejan a Dios, porque nos hacen perfectos como Dios es perfecto. Mientras que los otros sí podemos aspirar a ellos, pero siempre con la correcta intención de servir a la comunidad y poder en ello alcanzar también nuestra salvación y nuestra santificación, pero no con esta intención de que lo quiero para exhibirme o para tenerlo o para decir o que digan de mí, ve el hermano que profetiza, la hermana que habla en lengua, la no sé qué. No. Entonces, importante conocer esta diferencia y sobre todo cultivar lo que hemos recibido en el bautismo, el primer sacramento que se recibe, el que nos abre las puertas del cielo, el que nos da la vida eterna, el que nos comunica el Espíritu Santo, todos los efectos que podemos mencionar, es el bautismo. ¿Y cuánto nos hace falta profundizar en lo que significa ser bautizado, en lo que me da este sacramento? Incluso la consagración a Jesucristo en María Virgen, como la propone San Luis María Griñón de Montfort, es esto, una vivencia más consciente de las promesas hechas en nuestro bautismo, de lo que el bautismo causó en nuestra alma. Entonces, sí, nos hace falta mucho, pero ya que estamos metidos en esto, ya que nos estamos formando, pues ya vamos dando pasos adelante y eso es lo importante. Muchas gracias. ¿Alguien quiere mencionar algo más? ¿Hay algún otro comentario en YouTube, hermana? Sí, desde YouTube, Ángel Hernández comenta, muchas gracias, Walter, por la información y saludos. Querida hermana Ángeles, gracias a usted también por estar pendiente. Que Dios me le bendiga. Le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Y seguiremos cumpliendo esta labor mientras Dios nos preste vida de poder seguir llevando adelante la formación para que ustedes pues estén pendientes y logren hacer algo con este conocimiento, ¿verdad? Que no se les da simplemente para perder el tiempo mientras pasan las horas, sino para que sea algo que en nuestra vida podamos aplicarlo, en nuestra vida espiritual. Claro que sí, hermana, muchas gracias. ¿Alguien más que esté aquí en vivo y quiera preguntar algo? Hola, padre. Walter, habla Susana Alvarado de México. Creo que sí. Mi duda o pregunta más que nada es, ¿cómo puedo yo, ya ve que a los dones también hay pecados? Por ejemplo, el pecado de la soberbia es un combate espiritual, ¿no? Entonces, esta soberbia me puede llevar, por ejemplo,
a una soberbia intelectual, a una soberbia de religiosidad, etcétera. Sí. ¿Cómo puedo yo trabajar? Porque es una lucha constante el que el enemigo pues produce en nuestra mente, en nuestro ser físico, mental y espiritual. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar esa lucha o ese combate espiritual para poder salir con la gracia de Dios vencedora y poder yo trabajar y vivir todos esos dones y carismas? Muy bien, hermana. Muchísimas gracias por su interrogante. Primero que nada, creo que aquí es importante y le recomiendo que haga una buena revisión del contenido que les hemos compartido en la sección dedicada al discernimiento de espíritu, que está en este mismo canal. Usted puede ir a la lista de reproducción y lo va a encontrar, porque esos videos son fundamentales para que nosotros podamos comprender cuáles son las estrategias que el demonio usa para vencernos en el combate espiritual, para hacernos caer en nuestra lucha. Si yo conozco las estrategias del maligno, pues voy a poder luego defenderme mejor. Porque si yo identifico que soy soberbio, si yo identifico la soberbia, yo debo ver cómo el demonio utiliza esta debilidad en mí para mi caída. Cuando se me presenta una oportunidad para ser soberbio, cuando la soberbia en mí me domina más, porque hay momentos en que ciertos pecados dominan más en la vida de una persona. Entonces, estos videos que están ahí a usted le van a ser muy útil en este campo del discernimiento espiritual, sobre todo para el combate. Ahora bien, aquí hay un trabajo muy importante que hacer. El trabajo es personal. Es el conocerme a mí mismo. Como decía un filósofo griego, Sócrates, si no mal recuerdo, el nocete ipsum famoso. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Si yo no me conozco, no sé cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, cuáles son los pecados en los que más caigo, en qué momento más caigo en X o Y pecado. Entonces, si yo ignoro lo que yo soy, lo que puedo hacer, entonces yo voy a estar siempre a merced de los demás, en este caso del maligno, que va a hacer conmigo lo que quiere. Pero cuando yo empiezo a trabajarme, a conocerme, voy a poder saber qué estrategias utilizar y en qué forma sean más adecuadas para poder salir victorioso en los distintos momentos de pruebas que yo tenga. Entonces, la soberbia espiritual, la soberbia, ¿cómo se vence? Con los actos de humildad, con los actos de humildad que se persigan humillándose a sí mismo. Yo me creo que siempre soy el mejor y que tengo que hablar. Hoy me muerdo la lengua, no hablo, no opino y ofrezco esto al Señor. Entonces ahí sometí yo mi soberbia que cree siempre tener la razón y ser el mejor. Que la soberbia me hace sentirme grande y mejor que los demás. Voy a hacer obras de caridad que tengan como fin la humildad, humillarme un poco. Voy a servir a un pobre de la calle, voy a atender a un necesitado que esté ahí sucio, mugriento, lo voy a limpiar, le voy a proporcionar alimento, voy a ponerme ahí, que todo el mundo me va a criticar, mira la que anda haciendo la fulana. Bendito Dios. Mi soberbia, mi orgullo está siendo machacado. La soberbia intelectual de creerme el sabio, el todopoderoso, no. Siempre tengo algo que aprender, repetírmelo. Como decía también Sócrates, cambiaría todo lo que no sé, cambiaría todo lo que sé por todo aquello que no sé, decía él. Porque siempre es más lo que ignoramos. Ponerme siempre en ese plano, de saber que hay alguien que conoce más de mí, hay alguien de quien necesito aprender, que no me la hace todo, darme cuenta, hacer una retrospección en mi vida y ver cuántas veces me he equivocado, cuando he dado mi opinión sobre algo, cuando creía conocer algo y lo hacía mal. Entonces, eso me va situando los pies en la tierra. Entonces, es un trabajo múltiple que hay que hacer siempre en este campo. Pero, como le he dicho, véase los videos de discernimiento de espíritu, que creo que ahí tendrá una gran herramienta para usted poder hacer este trabajo espiritual e ir venciendo no solo la soberbia que pueda presentarse, sino cualquier Sí, otro hermano género de Walter. pecado en su vida. Sí, muchas gracias. Y nada más para concluir, sería bueno para conocerme yo a mí misma, hacer un examen de conciencia cada día, ¿no? O sea, al final de mi día, ver cómo lo viví, cómo lo trabajé, cómo trabajé esos dones, esas virtudes, si estuve yo
pues en el camino correcto que Dios nos llama a vivir. Así es. De ¿sí? hecho, en las reglas de discernimiento, en la que se llama la sexta regla, la del contraataque, se va a hablar precisamente de los exámenes de conciencia que se necesitan hacer diario. Oiremos que la recomendación es por lo menos 5 exámenes de conciencia diarios, en la media mañana, a mediodía, a media tarde, ya al caer la tarde y ya en la noche antes de acostarnos. Pero, pues, basta por lo menos uno al finalizar el día hacerlo bien sobre cómo hemos actuado a lo largo del día. ¿Cuál va a ser nuestro modelo? Cristo. Todo aquello que en Cristo hay que no esté en mí es algo que yo debo meditar y trabajar. Cristo era humilde, yo soy soberbio. Esto hoy falla en mí. Cristo era servicial, yo soy perezoso. Pues es algo que hoy tengo que trabajar, que mañana tengo que ser mejor en este campo. Y recomendable hacer también un buen examen de conciencia grande, por lo menos una vez al mes, sobre cómo estuvo todo ese mes y hacer una buena confesión en base a ese examen que debe hacerse siempre a la luz de los 10 mandamientos del Señor, los 5 mandamientos de la Iglesia, las 7 virtudes que debemos tener como cristianos y sobre la obra de caridad. Haciendo un buen examen así, nosotros podemos también ir conociéndonos mejor, trabajando mejor las partes donde fallamos y superando nuestras debilidades poco a poco, porque esto es un proceso, no debemos desesperar. El maligno es otra tentación que nos tiende a desesperarnos porque yo miro que no avanzo, me estanqué aquí, siento que ya esto no lo puedo cambiar. Tentación del maligno. Sí se puede cambiar cada día, por pequeño que sea el paso, pero si usted lo da, es un cambio a favor y no debe desanimarse nunca. Desesperarse nos lleva a la condenación. El que desespera de la salvación se condena. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Claro que sí, hermana. Dios me le bendiga. Gracias igualmente. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo? Escucho un micrófono encendido. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Hermana Fernanda, no sé si es usted la del micrófono. No, pero desde YouTube, Pilar Casas comenta, gracias hermano Walter. Pregunto, ¿qué son las mociones del Espíritu Santo? Y si es lo mismo, ¿don del Espíritu o mociones del Espíritu? Ok, muchas gracias. Sí, las mociones del Espíritu Santo son estas guías que se nos dan, estas inspiraciones que se nos dan para actuar de una forma concreta, en este caso, en orden al mayor bien posible, en orden a la voluntad de Dios. Las mociones interiores son estos sentires que nos inclinan a lo bueno en el orden de la voluntad y a lo verdadero en el orden de la razón. De hecho, en la introducción general que se da al tema de discernimiento de espíritu, en esa sección de nuestro canal, se hablan sobre las mociones del Espíritu Santo y se explican que puede haber mociones también que las inspire el maligno, que tienen un fin totalmente distinto, que sería en el orden de la voluntad llevarnos a lo malo y en el orden de lo intelectual, de la razón, llevarnos a lo falso. ¿Cuál fue la otra pregunta? Discúlpame, Fer. Hermana Fernanda. Era, ¿qué son las mociones? Y si es lo mismo, ¿don del Espíritu o mociones del Espíritu? Ok, entonces ya escuchando la conceptualización de las mociones del Espíritu, vamos a ver que dones no es lo mismo. Hemos explicado ya lo que son los dones del Espíritu Santo y en base a esta comparación que podemos hacer entre las dos, sabemos que no son para nada lo mismo. Los dones son esas disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Entonces, unas son disposiciones interiores que el Espíritu Santo nos da para poder hacer la voluntad de Dios, nos van perfeccionando por dentro, nos van ayudando en el proceso de santificación. Y la otra serían como estas iluminaciones que se nos dan, como estas direcciones que se nos ofrecen para poder actuar lo bueno, para poder actuar lo verdadero. Entonces, esa sería como la diferencia entre ambas.
No sé si le quedó claro, si no me lo pone ahí por YouTube, por favor. Y de todos modos la invitación sería ver también en ese bloque. Es que yo sé que hay muchos que tal vez se ingresaron ya a esta parte de los grupos de oración, cuando empezamos a hablar sobre este tema de los grupos de oración, y se perdieron toda la primera etapa formativa que estábamos dando ya así formalmente en las redes, que era el discernimiento de espíritu. Entonces, para los que no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente, para que puedan comprender mejor todas estas cosas que estamos hablando acá, el ir a esa sección de nuestro canal, a esa lista de reproducción, e irse viendo los videos poquito a poco, ¿verdad? Los videos sobre discernimiento de espíritu, las reglas de San Ignacio de Loyola, para que ahí todo esto les quede clarísimo. Muy bien. Muchas gracias, hermana, por la pregunta. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? ¿Alguien más aquí en el Zoom que quiera preguntar algo o comentar algo respecto a esto de los carismas que hemos mencionado, por frutos? Muy bien. ¿No hay otro comentario en YouTube? No, ya no hay más comentarios. Okay. Bueno, en la descripción de este capítulo también les voy a dejar un link a la lista de reproducción sobre las reglas de San Ignacio de Loyola para el discernimiento de los espíritus, para que así también se les haga fácil encontrarlos, los videos, y así puedan ayudarse de ese material también para entender mejor todo esto que estamos tratando en este otro bloque formativo que tiene que ver, tiene mucha relación precisamente con estas reglas que fueron la antesala de todo lo que estamos tratando en estas semanas, en estos videos. Muy bien. Agradezco a todos su participación. Vamos entonces a concluir nuestra formación del día poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, te damos infinitamente gracias por permitirnos vivir este momento de encuentro formativo, que las luces de tu Santo Espíritu nos permitan cumplir en todo tu voluntad, que guiados por su discernimiento podamos nosotros apartarnos de lo malo y acercarnos a lo bueno. Que no nos resistamos, Señor, a la acción de tu Santo Espíritu. Que no nos resistamos, Señor, a estos dones que tú quieres derramar en nosotros. Vamos a pedirte, Señor, también estos 7 dones en este momento. Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar el Espíritu Santo para terminar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dígnate concedernos el mismo Espíritu Santo para que perfeccione en nuestra alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédenos, Señor, el espíritu de sabiduría para que despreciemos las cosas perecederas de este mundo y aspiremos solo a las cosas que son eternas. El espíritu del entendimiento para iluminar nuestra mente con la luz de tu divina verdad. El espíritu del consejo para que podamos elegir el camino más seguro para complacer a Dios y ganar el cielo. El espíritu de la fortaleza para que podamos llevar nuestra cruz contigo y para que podamos superar con valor todos los obstáculos que se oponen a nuestra salvación. El espíritu del conocimiento para que podamos conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos y crecer perfectos en la ciencia de los santos. El espíritu de piedad para que encontremos en el servicio de Dios dulce y amable y para amar a Dios profundamente. El espíritu del santo temor de Dios para que nos llene de una amorosa reverencia hacia Dios y podamos temer de cualquier manera de desagradarle. Márcanos, querido Señor, con el signo de tus verdaderos discípulos y anímanos en todas las cosas con tu espíritu. Todo esto, Señor, te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Atiende al ruego de los santos y de los ángeles en nuestro favor y concédenos cuanto te hemos pedido por Cristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén.
Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequisensias diaboli est oppressidium, impere diri Deus supplices te precamur, tuque prince milicia celestis, Satana galiosco spiritus malignos, via perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos.